Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Nicolás y yo voy a ser su anfitrión en esta preciosa noche. Bueno, estaremos dispuestos entonces a dar comienzo a nuestro cometido, que tratará un tema muy interesante dentro de lo que podríamos llamar la historia literaria o historia de la literatura. Bueno, estamos hablando de una obra, ¿no? Por tratarse de la literatura. Una obra muy influyente en su época y también en el tiempo posterior, que pertenece además, esta obra, a lo que es la literatura alemana de finales del siglo XVIII. Aunque por tratarse de esta época sabemos que no podemos hablar propiamente de Alemania, sino que van a ser un conjunto de territorios, ¿no?, que componen lo que era, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Prusia, el Electorado de Baviera, el Reino de Sajonia y, en fin, muchos otros territorios más. Pero nos vamos a permitir el uso de este término por más que nada una cuestión de comodidad. Esta obra, cuyo título original es, esperen que voy a tener que recurrir al libro porque el alemán no es mi fuerte, Die Leiden des jungen Werthers, que podía traducirse al español como Las penas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther, como ustedes lo quieran llamar. Esta obra que previamente, digamos, en lo que es la historiografía literaria, fue enmarcada, evidentemente en tiempos posteriores, en el movimiento conocido como el prerromanticismo, que significa lo que está antes del romanticismo clásico que podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XIX. Pero hay que detenerse en eso, ¿no? ¿Qué es esto del prerromanticismo? ¿Qué tiene que ver esta obra? ¿Y por qué fue tan importante en su momento? ¿No? Además, bueno, el argumento, ¿qué tiene en sí la obra que genera tanta atracción? Porque podría parecer un librito pequeño y que no llama mucho la atención, pero vamos a dedicarnos a analizar propiamente estos aspectos. Lo fundamental que tenemos que hacer primero, entonces, es hablar un poco, ¿no?, del proceso histórico que provoca el nacimiento de este movimiento, cuáles eran las necesidades en la sociedad que había en ese momento para producir este tipo de literatura, que les adelanto que en su tiempo fue muy singular, ¿no?, muy nuevo, fresco, y por eso muy acogido por el público. Vamos a tener que dar un aparataje histórico, ¿no?, que pueda ayudarnos a entender todo esto. Y lamento el que no le guste la historia, podría saltarse toda esta parte y ir directamente a la parte de Werther, al que no le interesa. Pero nosotros vamos a dar, los que tengan ganas de oírlo, una contextualización. Esa era la palabra. Gracias. Una contextualización histórica. Vamos a tener que, para esto, ir lo que es a principios del siglo XVIII, ¿sí?, enmarcado históricamente en lo que los historiadores llaman la edad moderna. Más que todo a principios de siglo, cuando tenemos el nacimiento ya formalmente de un movimiento, más que nada de pensamiento, no vinculado a la literatura, pero nosotros nos vamos a enfocar en la literatura de este movimiento, específicamente. Un movimiento, como les digo, ya más ideológico que literario, que conocido en la historia como la Ilustración, o también el siglo de las luces, o el siglo de las luces del siglo XVIII, ¿no?, por la presencia de la Ilustración. Un movimiento que nace, digamos, a principios del siglo XVIII, con una fuerte herencia, digamos, del el protestantismo, ¿no?, en Francia concretamente. El protestantismo ya tenía toda esta parte política, sobre todo tras el nacimiento de el fenómeno de la propaganda moderna en Wittenberg y en Dillenburg por Martín Lutero. Pero acá es concretamente ya del lado francés y con unas características un tanto interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, que el de los primeros referentes de este movimiento, que es Pierre Bell,
ya finales del siglo XVII, pero fallece a principios del siglo XVIII, que es el que promueve un poco esta visión ideológica y arrastrada un poco con también, más que nada centrada en su personalidad como hugonote que era, ¿no? Como protestante que era. Esto es el oponerse a la sociedad tradicional, mayormente, a la religión católica, también cuestionando un poco el gobierno y temas de la monarquía. También, como todos conocemos, tiene otros referentes mucho más conocidos, como pueden ser Voltaire, que escribe su libro La Enciclopédie, que es de las primeras enciclopedias. Montesquieu, que escribe el espíritu de las leyes, bueno, el mismo Bell, que escribe las cartas persas, y concretamente también tenemos a Guillem Thomas Raynal, estos nombres, también es uno de los autores más relevantes, digamos. Bueno, pero centrándonos, digamos, ya en más la parte literaria, ¿qué es lo que promovía el movimiento de la Ilustración con respecto a la literatura? Bueno, la Ilustración como movimiento más simbólico, más político que era, propone utilizar la literatura de alguna forma, ya no tanto para un tipo de expresión artística, sino para que tenga, digamos, algún tipo de utilidad, ¿no? Y además que tenga que cumplir con una estructura bastante, si podríamos llamar cuadrada, ¿no? Sistemática, donde lo cual la belleza se encuentra más que nada en la simetría. Todas estas ideas están enmarcadas dentro de lo que se conoce como el neoclasicismo, que son las ideas que un poco parten de la Ilustración, pero también son rescatadas de otros periodos, como puede ser el Renacimiento, con el tema de la belleza en la simetría. Pero más que nada lo que les quiero destacar acá es que es, digamos, la utilidad que tenía la literatura producida por estos personajes, ¿no? Que es una utilidad meramente político-ideológica, ¿no? Para promover ciertos ideales y al mismo tiempo denigrar otros. Porque tanto la Enciclopédie de Voltaire, el espíritu de las leyes de Montesquieu y las cartas persas de Bell tienen en sí un fuerte aspecto ideológico y también un fuerte uso que es el que vamos a ver mayormente, que es el de la propaganda política. Esto, digamos, era causado por la condición, digamos, un tanto incipiente que tenía Francia en aquella época comparado a los dos grandes imperios que en la época coexistían, ¿no? Que eran el imperio español y el imperio ruso. Bueno, no es coincidencia que en numerosos escritos de la mayor parte de los ilustrados, se ve continuamente la denigración de estas personas y de hecho también se realizan varios viajes que a través de ellos se escriben diarios, los famosos diarios de viajes, ¿no? Que siempre tratan de justificar esa versión propagandística y un tanto, digamos, negro legendaria que se tiene acerca de esas personas. Bueno, de hecho, los mismos Voltaire y acompañantes siempre andaban de alguna manera debatiendo, ¿no? Si era posible civilizar al pueblo ruso, o si los rusos de alguna manera eran una especie eran como animales, ¿no? No eran vistos como la misma dignidad que los franceses, no se veían ni con el mismo valor que a sí mismos, y se consideran ellos mismos la cúspide del progreso y de la moral. Cualquier persona que criticase la enciclopedia de Voltaire, ¿no? No era simplemente tener otra visión, es que era estar en contra del progreso, es que era tal el poder de esa élite intelectual y moral, que también afecta la visión que nosotros hasta el día de hoy tenemos hacia ellos. Esto citado del libro Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea, por supuesto. Y eso, ¿no? También podríamos citar al propio Raynal, que tenía un escrito, digamos, con estas visiones también
políticas que no difieren mucho de las que ya habíamos escuchado antes, ¿no? Es decir, siempre se relaciona, por ejemplo, a los españoles con la ignorancia. Él escribe, por ejemplo, cito textual, «El resta stupid dans una profonde ignorance». Estoy hablando siempre de España como sinónimo de ignorancia, de atraso, de fanatismo religioso. Como vemos, continuamente está esa denigración. Y por eso es que la Ilustración se convierte, digamos, en una gran uso de propaganda política. La literatura sirve a ese medio. Sirve para denigrar al Imperio ruso y sirve para también denigrar al Imperio español e a su vez inventar y debatir constantemente si ellos pueden ser considerados civilizados, pueden ser considerados como personas de la misma dignidad. Y se ven con la potestad de administrar la moral y decidir quién es digno y quién no lo es, ¿no? Y también nos dice esta misma historiadora, María Elvira Rocabarea, en su libro Imperio, Fuego y Leyenda Negra, que no sería un disparate decir que la Ilustración francesa fue un gran sistema de empleo transcontinental, ¿no? Porque muchos ilustrados franceses consiguieron a sí mismos colocarse en las más prestigiosas cortes de Europa, como la corte de la emperatriz rusa Catalina II la Grande, y a su vez cobrar un buen salario por repetir estos mismos tópicos, producir literatura y a su vez frecuentar diversos salones subvencionados, que eran los círculos de reuniones frecuentemente que esta élite, donde esta élite, digamos, producía lo que es su literatura. Concluyendo esto, podemos ya dejar de hablar un poco de la Ilustración y pasar a explicar un poco el porqué del nacimiento del prerromanticismo. Nos vamos a ir a finales del siglo XVIII, ¿no? Cuando el famoso siglo de las luces ya va para su fin, que es cuando concretamente en lo que hoy llamamos Alemania aparece un movimiento, esta vez más artístico que ideológico, que se llamaba, era conocido en Alemania como el Sturm und Drang. Este movimiento, ¿no?, que estaba compuesto en su mayoría por jóvenes, entre los 20 y 30 años, empezaron entre ellos a componer otro tipo de literatura. Otro tipo de literatura que surge como respuesta a esta literatura sistemática, cuadrada, y también reglamentada que proponía la Ilustración, ¿no? Por eso que empieza a dar este concepto del arte como algo libre, y no solo rompiendo con todos estos esquemas, sino que también, y para mí el cambio más sustancial, es el hecho de que cambia por completo la utilidad de la literatura. La literatura ya no es el títere o el instrumento de la propaganda política, sino que pasa a ser estar al servicio de la gente, estar pensada para entretener al lector, para fascinarlo, para conmoverlo, ¿no? Porque el romanticismo siempre tiene mucho elemento de lo sensible, de lo sensitivo, de lo hermoso, ¿no? De algo incluso celestial que traspasa toda aureola de belleza. Y eso es para mí el cambio más sustancial, ¿no? Y es en este mismo movimiento del Sturm und Drang en el que estaría Johann Wolfgang Goethe, o Goethe, como sea que se pronuncie, que es el autor de Las desventuras del joven Werther. Esta novela entonces está, digamos, escrita por ya un miembro de este movimiento Sturm und Drang, por un joven Goethe. Recordemos que Goethe escribe este libro cuando tenía unos 24 años, ¿no? O sea, estaba mayoritariamente, o digamos enteramente compuesto por jóvenes, este movimiento. Y también pone en él muchísimos elementos autobiográficos del propio personaje, que juegan en todo momento con lo subjetivo y con la parte sensible y un montón de cosas que ahora vamos a pasar a ver en más detalle. Lo primero que tenemos que saber es que esta es una novela que está escrita de manera epistolar. ¿Esto qué quiere decir? Que está compuesta de cartas.
¿sí? Es una serie, es una recopilación de cartas que por la propia condición de cartas que tienen, muchas no tienen un orden concreto, ¿no? El narrador es el propio personaje, en este caso el Werther, está cargado de subjetividad. Ya dejamos atrás la objetividad y utilidad que ya hemos hablado un poco que la Ilustración proponía y defendía a creces. Y esta subjetividad se ve claramente en que es el propio personaje que cuenta los hechos, que además tiene total libertad al estar contándoselo a su amigo Guillermo, tiene total libertad de escribírselo a una persona con total confianza, por lo que tiene la capacidad de expresar sus sentimientos sin límites y dejarse guiar por ellos. Todo el relato está guiado según su visión y su perspectiva de las cosas. No tenemos un narrador externo que cuente objetivamente cómo sucedieron los hechos, no. Acá esto está cargado de subjetividad, cargado de sentimiento, y es una defensa, de las primeras defensas que tenemos en este tipo de literatura, a la libertad artística, a la libertad del autor de describir, digamos, la literatura que componga, sin tener que sí o sí seguir una convención. Porque si no, capaz que su literatura sería considerada inútil, considerada baja, ¿no? Podríamos decir baja intelectualmente, que no aporta a la sociedad, que no favorece a la humanidad. Bueno, acá el objetivo, como dijimos ya no es ese, es conmover a lectores y que se identifique, ¿no? Más por eso que el propio Goethe escribe esta novela basándose en su propia vida. Bueno, como ya dijimos, está cargada de subjetividad, el estar compuesta, estar escrita de manera epistolar, centrándonos, digamos, en lo que es el argumento, podemos ver que, resumidamente, Werther es un joven, sí, un típico romántico, sí, un joven, como ya dijimos, joven, es una persona muy fugaz, muy sensible, con una capacidad muy grande de conmoverse, ¿no? Es muy enamoradizo, es muy idealista, es una persona también muy impulsiva, que además tiene también muchos rasgos de antisocial, y digamos un montón de características más que podemos adjudicarle. Pero básicamente el Werther empieza todo cuando él huye de una situación dramática. Bueno, al haber, ahí nos dejan claro que no es la primera vez que huye, ¿no? Huye de una situación dramática en la cual él había estado involucrado con una joven llamada Leonor, pero al mismo tiempo también con su hermana. Es más que por eso dice en la primera carta del 4 de mayo de 1771, empieza exclamando: «¡Cuánto me alegro de haberme marchado, querido amigo!». Ahí ya empieza hablando de, digamos, esta situación. Pobre Leonor. Y sin embargo, yo era inocente. Empieza también todo un drama interno, ¿no? Que nos deja ya empezar a ver las primeras características de este personaje. Pero siguiendo con el argumento, bueno, Werther huye de esta situación dramática en la cual había estado con la hermana y todo esto había acabado muy mal, y va a otro lugar. Un lugar alejado, ¿no? Que es lo que hace casualmente el personaje, que siempre huye de aquellas circunstancias. En aquel lugar sigue escribiéndole a su amigo Guillermo. Es un lugar que parece estar muy a gusto, muy en paz, hasta que conoce a una joven que lo enamora y le capta totalmente la atención, llamada Carlota. Carlota está comprometida con un joven llamado Alberto, y él, al enterarse de esto, se desmorona, pero no deja de buscarla, y no deja de buscarla hasta que Carlota al final se acaba casando. Él no puede resistir y va sigue yéndola a ver a la casa. Y finalmente, en su desesperación de saber que nunca iba a ser correspondido y que era un amor imposible, además de que Carlota estaba ya casada con otro hombre, acaba suicidándose, con ayuda de Alberto, digamos. Teniendo ya este argumento, podemos ver la carga emotiva grandísima que va a tener esta historia. Pero vamos a empezar a analizar ciertos aspectos enfocados a lo que es la sensibilidad
del propio personaje y sus características como romántico. Primeramente vamos a destacar, como podemos leer en la primera carta, el 4 de mayo, dice así: por lo demás, me encuentro aquí perfectamente. La soledad es un precioso bálsamo para mi corazón en esta región paradística. Y esta estación juvenil presta su generoso calor a mi alma, a menudo estremecida. Cada árbol, cada seto es un ramo de flores, y uno desearía convertirse en una abeja para revolotear en este mar de aromas y encontrar en él el sustento. Como vemos aquí, tenemos una fuerte conexión con la naturaleza en cuanto lo conmueve, es decir, lo maravilla de la naturaleza contemplada, digamos, por el hombre. Pero esta idealización va más allá, ¿no? No solo se deleita con contemplarla, sino que desearía no estarla contemplando, sino que ser parte de ella, estar dentro de ella y formar parte de aquel espectáculo visual. Como dice, ¿no? Uno desearía convertirse en abeja para revolotear en este mar de aromas. Pero luego sigue, y es más, dice: la ciudad en sí misma es desagradable, pero en torno a ella la belleza de la naturaleza es inexplicable. Por ello, el difunto conde de M hizo plantar su jardín en una de las colinas, que se cruzan en la más bella diversidad y forman los más encantadores valles. El jardín es sencillo, y se experimenta desde la entrada que no fue un jardinero científico quien retrasó el plan, sino un corazón sensible que deseaba gozar allí de sí mismo. Aquí dice muchas cosas interesantes. Primero, tenemos, bueno, siguiendo con esta descripción de la naturaleza en cuanto a que lo conmueve, lo maravilla, ¿no? La belleza de la naturaleza. Acá hay una comparación que hace con la ciudad, y acá lo que vemos es justamente lo que habíamos dicho antes: la contraparte y la fuerte oposición al orden cuadrado y estático que proponía la Ilustración. La ciudad, que siempre tiene una estructura definida, en contraparte con la naturaleza. No tiene un orden, es natural, no ha sido modificada por el hombre, vive sin más, fluye, ¿no? Como que fuera una cascada. Es esta comparación entre el orden y lo que no tiene orden ni simetría. Y la belleza para él, ahí se encuentra, ¿no? Pero después tenemos otra cosa más importante, que es: el jardín es sencillo y se experimenta desde la entrada que no fue un jardinero científico quien trazó el plan, sino un corazón sensible que deseaba gozar allí de sí mismo. Tenemos otra vez este comentario que hace alusión a que lo importante no es el orden. No es el orden lo que conmueve, no es el orden lo que es bello y hermoso, sino que es más importante el sentimiento que haya llevado a aquella acción. Y es tal que es capaz de conmoverlo, ¿no? Este recurso constante al conmoverse para hacerlo ver a uno más sensible, ¿no? Que es el mismo recurso que utiliza Dante Alighieri en la Divina Comedia cuando escucha el relato de Paolo y Francesca. Se pone a llorar. Continuamente el romántico utiliza ese recurso que también usó la escuela siciliana: apelar al acto más sensible que puede un hombre hacer, ¿no? Que es el llanto, la acción del llanto. Y luego después, viniendo con esto, dice: he vertido ya muchas lágrimas por el difunto en un pequeño pabellón en ruinas que era su retiro predilecto y también es el mío. Nuevamente, ¿no? Tenemos este recurso al llanto para hacer ver la extrema sensibilidad del personaje, y su sensibilidad es tan extrema que es capaz de hacerlo llorar solo contemplando, y por una persona que ni siquiera conoció, ¿no? Que es este conde de M. También acá tenemos algo interesante, que es un pequeño antecedente de lo que es el lugar de retiro. Esto es típico de todos los románticos, es decir, el lugar de retiro, el lugar amor a la naturaleza, pero también un lugar apartado, solo, que te permite estar solo con tus pensamientos y te permite pensar e imaginar sin ningún tipo de límite, que es también lo que tendría luego que escribiría Becker, ¿no? En su famoso Rayo de Luna, el templo en ruinas de los templarios, que cumple el rol de ese lugar
que es como una especie de retiro, ¿no? Un lugar al aire libre, así, que todo romántico tiene. Por último vamos a ver un fragmento muy interesante que viene de la noche del baile que protagonizan Werther y Carlota. Luego del baile, de que la tormenta lo arruinó, bueno, un poco contando un poco del argumento de esta parte de la obra, vamos a leer un fragmento donde vamos a sacar algunas conclusiones. La tormenta había pasado y yo seguía a Carlota al salón. En el camino me dijo: con las bofetadas se han olvidado de la tormenta y de todo. Nada pude contestarle. Yo era, continuó, una de las más asustadas, pero aparentando valor para infundirlo a los demás, llegué a tenerlo. Nos acercamos a la ventana. Se oían truenos a lo lejos y el murmullo de que abundante lluvia caía sobre el campo. El aire tibio enviaba hasta nosotros las fragancias más deliciosas. Carlota permaneció en pie con los codos apoyados en la ventana, con la mirada fija en el campo. Después la levantó al cielo y por fin la dirigió sobre mí, y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Puso su mano sobre la mía y exclamó: «Klopstock». Recordé inmediatamente la magnífica oda que ocupaba su pensamiento y me abismé en el torrente de sensaciones que con aquella consigna había despertado en mí. No pude resistirlo. Me incliné sobre la mano de Carlota y la besé entre lágrimas de gozo y volví a ver sus ojos. Noble poeta, si hubieras visto tu deificación en esa mirada, si yo no oyera nunca más pronunciar tu nombre, tan frecuentemente profanado. Bueno, acá tenemos nuevamente el recurrir al recurso de la belleza en la naturaleza, ¿no? Que acá nos habla de la naturaleza después de la tormenta. Que cuando menciona el Klopstock acá, Klopstock es uno de los compañeros de Goethe, también protagonista en el movimiento del Sturm und Drang, que es una forma también de dar un poco de prestigio a su movimiento, ¿no? El hecho de mencionarlo como si fuese una obra conocida en el momento. Es una estrategia de elevar un poco la literatura que se está buscando promover. Que también se había empleado cuando se escribe la Divina Comedia, Dante Alighieri, cuando hace reconocer a un partidario de la escuela siciliana de que el dolce stil novo es más sensible y recurre más al amor y a lo divino, que ellos son mejores, ¿no? Bueno, acá está haciendo algo parecido, no con ese nivel de egocentrismo, pero sí está mencionándolo y nombrándolo como gran poeta. Sobre todo porque Klopstock había escrito un poema que habla de la naturaleza después de la tormenta. Acá también tenemos otra vez la conexión que él siente con Carlota, es decir, ambos son personas sensibles. Ambos se conmueven y son románticos, se caracterizan como románticos en el hecho de que se conmueven por la naturaleza, y eso los hace incluso llorar. Werther luego dice, ¿no? La besé entre lágrimas de gozo y volví a ver sus ojos. O sea, no puede evitar llorar. Llorar es algo que hace todo el tiempo. Es alguien muy sensible. Con eso tenemos, digamos, en estos tres fragmentos la demostración empírica de la sensibilidad extrema que Werther posee y también enmarcarlo, digamos, la diferenciación con Carlota, ¿no? Que ella no tiene ese nivel exacerbado de conmoverse. Podríamos seguir nombrando ejemplos, pero ya se nos va quedando muy largo. Entonces, nada, me gustaría decir que este pobre análisis que yo hice no representa para nada lo conmovedora que fue esta obra para mí. Realmente me identifico muchísimo con el personaje y me transporta de verdad algunos fragmentos. Me toca, ¿no? Puede no ser lo más mejor el personaje, ¿no? Lo mejor el personaje, pero realmente me gustó mucho y pude contagiarme un poco de su romanticismo, que es un romanticismo que además tiene sus partes buenas en el sentido de que de lo romántico, ¿no? De poder un poco compartir un poco ese sentimiento del amor, de lo divino, ¿no? El hecho de estar flotando mientras baila, todo eso me maravilló de verdad y a mí me gustó mucho esa parte.
No leí toda la novela, por lo tanto no puedo dar una opinión formal, no tengo esa licencia, pero quiero que sepan que me tocó mucho y espero. Gracias por haber escuchado esto y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias por ver. Chau.